Bien, eh, en esta última sesión, algo que puede, espero, llamarle la atención, es que no vamos a tratar tanto de alquimia, sino de cómo funciona la alquimia, sino de cómo la vamos a operar. La vez pasada ya estábamos viendo cómo hacer algunas de las cosas que hacemos en alquimia. Si no has visto el video, te pido por favor que lo retomes en cuanto puedas. Y ahorita estaríamos preparándonos para ver qué hay más adelante, qué hay una vez que ya estoy en este lugar, qué hay en el horizonte, ¿no? ¿Qué es lo que veo al frente? La alquimia y la magia, como la transformación y la transmutación, lo he dicho muchas veces, perdón si suena repetitivo, pero me parece importante tenerlo como muy en mente, que transformamos cambiando la forma y transmutamos haciendo una mutación de la fuerza. Eh, las fuerzas no nada más cambian, bueno, en física sí, cambiamos los vectores y cambiamos la dirección o la intensidad, pero en filosofía no nada más cambiamos las fuerzas, sino las transmutamos, las convertimos en fuerzas distintas, las cambiamos de naturaleza. Y eso es la transmutación, el cambiar a una fuerza a otra naturaleza. No nada más hacerla más intensa o hacerla de diferente volumen, amplitud o, o intensidad, sino cambiarla de naturaleza. Y esa es la conjunción que lleva a la alquimia en conexión con la magia. La alquimia finalmente es magia, es una forma de la magia. Y están intrínsecamente conectadas, una está dentro de la otra, son, valga la expresión, inherentes una a la otra, se heredan cosas de uno y del otro lado. Así como en otras cosas hemos visto que las cosas no suceden en el tiempo como pasado antes que futuro, así la magia le da paso a la alquimia y la alquimia le da paso a la magia sin tener que ver cuál está antes, cuál está después. Son dos, eh, están en dos dimensiones distintas de la historia. Entonces, la alquimia y la magia conectadas nos llevan a que el alquimista y el mago están conectados. Somos el mismo, así como la vez pasada comentábamos, el discípulo y el maestro son el mismo, así el alquimista y el mago son el mismo. Finalmente, el alquimista es quien hace magia sobre sí mismo. Eso es la alquimia. A través del trabajo con las sustancias, a través de la concentración, de la meditación, de la concentración de intenciones, a través de estar atentos y poner conciencia en lo que nos rodea, estamos haciendo magia. Esa magia es el tomar una parte de la voluntad de la naturaleza y adecuarla a nuestra voluntad. Esa es la alquimia. Tomamos la voluntad de las sustancias para transmutarlas o transformarlas al principio en correspondencia con nosotros mismos. Entonces, cuando sucede algo afuera, nos sucede a nosotros adentro en esta conexión. Y eso es magia. Nada más que el alquimista siempre se enfoca en trabajar en sí mismo, en la búsqueda de elevar la vibración filosófica de nuestras partes, de sus partes como alquimista, de nuestras partes como seres humanos. Entonces, para entender cuál es el trabajo del alquimista, lo tenemos que ampliar hacia la magia. Y este trabajo entonces se descubre no nada más como el hacer la tarea todos los días. Sí hay una cierta alquimia en hacer la tarea todos los días con una intención, pero también se necesita poner atención en otras cosas que no son tan evidentes, más allá de los sentidos, más allá de lo que vamos haciendo con las manos, el que vamos haciendo por dentro, dirían los románticos con el corazón, yo diría con el centro. Y entonces el alquimista, cuando tiene, voy a hablar metafóricamente en el pasado, cuando tiene ya construido su laboratorio, cuando tiene ya recabados los libros necesarios, cuando ha estudiado, cuando ya inició sus espacios, cuando ya encendió por primera vez el horno, se descubre como un aprendiz de mago. Se descubre que no está haciendo las cosas del mundo, que no está haciendo las cosas de la sociedad,
lo que se espera de él, sino que está hablando con entidades más allá de lo que cualquiera puede conversar. El aprendiz de mago aún no sabe, pero sabe que sabrá. Esto se refiere a que tenemos como aprendices la fe de que este trabajo nos va a llevar al conocimiento, a la sabiduría, a la genialidad. Todavía no sabemos dónde está, todavía no sabemos qué es ni las respuestas, pero podemos estar seguros de que vamos a saberlo si estamos haciendo el trabajo necesario. No es tanto que estemos en el rumbo correcto o que estemos haciendo la tarea adecuada, sino que la intención de aprender nos va a llevar a cometer los errores necesarios para aprender. Sería entonces como abrirnos al mensaje que nosotros mismos nos hemos dejado enfrente, así como el cuento de Hansel y Gretel, esta secuencia de migajas, de moronitas en el camino que vamos recogiendo para llevarnos a algún lado, así somos nosotros mismos los que nos dejamos esa señal, esos señuelos para llevarnos, señuelos como señas pequeñas, esos señuelos que asirnos de ellos para ir manteniendo el camino. Y entonces, aunque por el momento no podemos, con el simple hecho de verdaderamente querer, vamos a poder. No es nada más querer como, bueno, sí, sí quiero hacerlo y ya, sino es una creencia más profunda, es una creencia mucho más intensa. Es como una convicción, como una decisión que no es retada por el tiempo o por la costumbre, sino algo como me imagino que puedes encontrar en ti, en tu vida, en tu cotidiano, esas cosas que no tuviste en la mañana que volver a decidir hacer. A lo mejor, sí, el pararnos temprano tenemos que volver a convencernos, a lo mejor el ir a trabajar nos tenemos que volver a convencer de ir a trabajar, pero para los que les gusta hacer ejercicio, no se tienen que convencer de voy a hacer ejercicio, les nace, les da, lo necesitan, ¿no? O los que les gusta ver un cierto tipo de historias o documentales o películas, los que les gusta leer, los que les gusta pintar, no es algo que tengas que romper contra la desidia para hacer. Eso es el querer de la magia y de la alquimia. Lo quiero como me enamoro de, lo quiero como le tengo afecto a lo que hago. Y entonces quiero hacer las cosas y entonces en algún momento voy a aprender a hacerlas. Y ese impulso, esa inercia que te lleva no es algo que sucede de la noche a la mañana, no es algo que te puede inspirar una plática de estas, o te puede inspirar ver un video en YouTube, o que viendo un programa, una película en la pantalla, te conecte y te diga, yo ya quiero encontrar la sabiduría. No, es algo mucho más profundo y más trascendental. Es decir, viene de otro lugar. Ya lo hemos comentado, este es como el tercer grado de conciencia, no nivel, sino grado, en donde el buscador se hace la pregunta trascendente. Recuerdo un poquito el primero y segundo grado, lo comentamos en algún momento, pero creo que viene al caso. Digamos que a las personas las clasificamos por su intención trascendente en al menos 3 grados, al menos. El primer grado es cuando vivimos simplemente por estar, con el bien inmediato, con el futuro como nos lo diseñaron los papás o la sociedad o la televisión o los comerciales, con las necesidades que vemos que los demás tienen y satisfacen, y entonces a nosotros nos las creamos y las buscamos satisfacer, con el inmediato de gusto, el inmediato de enojo, el inmediato de la emoción, el inmediato de satisfacción, con el cumplir argumentos y cumplir historias y cumplir libretos, scripts que vemos alrededor o que copiamos de nuestros papás o de nuestros abuelos o que imitamos de las personas importantes a nuestro alrededor, aunque las personas estén en virtual, en famoso, en una red social. Eso es un primer grado. Cumplimos todo lo que está alrededor. El segundo grado nos preguntamos, ¿de veras esto es todo lo que hay? Verdaderamente ese es el sentido de estar, el tener que casarme un día y tener hijos, o el tener que pagar la tarjeta de crédito para cambiar el carro,
el tener que trabajar todos los días para poder comprar comida, ¿ese es el sentido de la vida? Hacernos la pregunta nos mueve a segundo grado. No es que la pregunta nos mueva, perdón, lo dije mal. Es que la pregunta es el síntoma de que ya nos movimos. Primero nos movemos y la pregunta es consecuencia de habernos movido como habernos subido en una silla, en una fiesta, en donde todos están o parados o sentados en las sillas y tú te subes a la silla o te subes a la mesa y ves las cosas distintas. Y desde ese ver las cosas distintas, entonces te preguntas, ¿esto es lo que vale la pena? ¿A esto viene al mundo? ¿A esto, para esto fui creado? Y así pueden pasar años, pueden pasar vidas, puedes pasarte toda la vida haciéndote la pregunta. Y entonces te vas a dedicar a buscar religiones, te vas a dedicar a leer libros, te vas a dedicar a inscribirte a cursos y te vas a dedicar a escuchar maestros y te vas a hacerte fan de los grandes pensadores. Y el tercer grado es cuando ya no nada más tienes la pregunta, sino tienes la intención, la afección, el impulso de necesitar la respuesta. Y no parece ser tan obvio. Pareciera que el tener la pregunta sea suficiente para decir, ya estoy buscando la respuesta. Pero no es así. Lo que sucede es que cuando tenemos la pregunta, eh, es como tomar aire y lo que está cerca lo tragamos, lo inhalamos. Y por eso nos aferramos a una religión, y por eso nos quedamos con un maestro, y por eso nos quedamos con una técnica, y por eso nos hacemos fan de una historia, de un Harry Potter, de un Señor de los Anillos, de un Star Wars. Nos hacemos fanáticos de aquello que nos satisfaga de manera rápida la necesidad. Y una vez que pasaste por allí y empiezas a darte cuenta que no es satisfactorio, que llenarte la boca de comida no te quita el hambre y que aún comer no te quita esa sensación de necesito algo más. Es como tener un antojo intenso. Quienes hayan estado embarazadas me lo podrían confirmar, pero podemos nosotros imaginárnoslo como el ya no me cabe en el estómago, pero sigo teniendo una necesidad, como cuando comes mucho y tienes sed. Ya no es que quiera meter yo algo al estómago, sino que mi sistema me está pidiendo algo más. Y ese algo más es la respuesta que estás buscando. Y entonces encuentras una religión y sucede que no es esa religión la que tú querías, porque la cuestionas y al cuestionarla no encuentras nuevas respuestas y vuelves a buscar otra religión, otro libro, otra creencia, otra ciencia, otra tendencia, otra moda para buscar esa respuesta. Eso nos hace tercer grado o eso es síntoma de estar en tercer grado. Cuando la respuesta ya no nos satisface solamente porque le satisface a otro, sino que ya es una necesidad propia y que necesita embonar en ti. Y entonces descubres que algunas respuestas siguen siendo las mismas que las de los demás, pero otras son distintas. Y a veces tienes que construir tus propias respuestas. Y te descubres construyendo ideas, ajustando la imagen de una religión con la conexión con una teoría científica que además unida a una caricatura de tu infancia te dan una idea más completa. No es nada más el yo tengo mi propio Dios o yo creo en mi Dios o yo creo en Dios a mi manera. No, es ya tener clara cuál es tu manera. Es haberlo afinado cuando te preguntan acerca de tu religión, porque la religión es como lo más intenso, lo más difícil de contestar, ya no es un, no sé, es que yo no estoy muy, no, es un, tengo claro en quién quiero creer. Tengo claro de dónde puede ser que hayamos venido, aunque puede estar equivocado, pero lo estoy juntando de mí mismo. Eso es tercer grado. Ese tercer grado es lo que nos convierte en aprendices de magos, en aprendices de alquimistas. Y ese tercer grado es el que te va a conducir hacia la alquimia, más allá del novato o del neófito.
y a la magia, más allá del novato y del neófito, del nuevo, del recién. Entonces, mm, la única cuestión aquí me quedaría para decirte es, obsérvate y pregúntate si tú te sientes en segundo o en tercer grado. Si las respuestas que has encontrado en estas pláticas te han dejado como, ya estoy satisfecho, sí, esto es lo que estaba buscando, o te has quedado con el, sí, pero quiero ir más allá, pero quiero entenderlo más, o quiero contraponerlo con otras cosas. Y ese quiero contrastarlo con otras cosas es el deseo. La magia es deseo, es la búsqueda interna. Es una traducción de la necesidad sin ser indispensable. Es desear ir hacia adelante, es buscar, es mm, no depender de ello, pero saber que es valioso. Es como un antojo, decíamos hace rato con respecto a la comida. No es que me muera de hambre, no es que me sienta débil, no es que me esté deshidratando, es que se me antoja eso. Eso es la magia, ese es el pivote principal de la magia, en contraste con lo que es la brujería. Te puedes encontrar, evidentemente, como todas estas pláticas y todas las pláticas que yo doy, te puedes encontrar las definiciones de manera diferente en otros lados. Intento yo desafiarlas un poco, a veces mi intención es afinarlas mejor, pero muchas veces hierro y me voy por otro lado. Entonces, si no te gusta mi definición de brujería y tú crees que puede ser distinta, la acepto, está bien. Por ahorita pensemos que podríamos contrastarlas de esta manera. La magia y la brujería como polaridad, como contrarios, serían principalmente que la magia está detonada por el deseo y la brujería por la necesidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la necesidad se manifiesta como algo que quiero alcanzar y si no lo alcanzo, mi vida pierde sentido. Y la magia no. La magia es mi vida tiene sentido, le doy sentido, está llena, estoy satisfecho, pero además quiero ir a esto. No es, la brujería es una necesidad como estar encerrado y decir, ya estoy harto de estar dentro de estas cuatro paredes, ya que se acabe la maldita cuarentena, la pandemia, y esa es necesidad. El deseo es, estoy bien, me la paso bien, qué bueno que estoy seguro, pero si tengo un pretexto para salir a la tienda, lo disfruto también. Y entonces reviso la alacena y digo, me faltan frijolitos, me falta agua. Entonces, buen pretexto para ir a la tienda. Pero si no salgo, no me pasa nada. No me angustio, no me enojo si no voy a salir. Pero se me antoja salir. Esos serían los dos extremos principales de la magia y la brujería. En la magia hay gobierno, gobernamos. Eh, y la diferencia con el control es que cuando controlamos, las cosas que controlamos no tienen más opción que obedecernos. Cuando controlamos, las cosas nos obedecen o por miedo, o por ignorancia, o por tristeza. Cuando gobernamos, las cosas suceden porque pueden suceder así. Las cosas nos siguen, nos obedecen porque lo desean, porque les viene bien, porque les damos lo que buscan. Entonces, velo como si la naturaleza fuera un niño pequeño, 4, 5 años, ya camina, pero no toma muy buenas decisiones. Y si tú lo controlas, lo traes agarrado de la mano y no lo quieres soltar, y él al primer momento que lo sueltes se va a echar a correr, y entonces sabes que lo tienes que apretar fuerte. O te pones esos cinturones al cinturón tuyo y a la cintura de él para que aunque se escape lo tengas en control, lo puedas regresar aún contra su voluntad. En cambio, imagínate caminar con un niño de 4 o 5 años de edad,
al que le extiendes la mano y se agarra de tu mano, al que le das el puro dedo meñique y se agarra del dedo meñique, y que cuando quiere soltarse te avisa, ¿puedo ir para allá? Ah, sí, sí puedes, y entonces ya lo llevas, o se va, o le dices que no y no se va. Eso es gobierno. La magia es gobierno. La brujería es control. En el gobierno hay opción, hay libertad, y decides hacer lo que yo te propongo. En el control no hay libertad, no hay posibilidades, no hay alternativas. Lo haces en contra de tu voluntad y a favor de la mía. Por lo tanto, eso va conectándose en que en la magia hay armonía y hay equilibrio. En la brujería hay tendencia y hay impulso. Y a lo mejor ahorita a mí me sucedió, quizá a ti también te sucede, y dices, bueno, pero no estábamos hablando de alquimia. Sí, esta noción de la brujería y la magia la podemos proyectar a la alquimia. En lugar de que, si tú quieres dejar de fumar, en lugar de que te castigues cuando fumaste, en lugar de que te recrimines, en lugar de que te pongas un límite cada vez que fumes o en contra de fumar, que sería el control, que sería la manera drástica de llevarte a algo, estaría del otro lado el gobierno, la armonía, el equilibrio. El darte cuenta de por qué no quiero seguir fumando. Sí, necesito fumar, ahí está otra vez la brujería, pero yo deseo dejar de fumar. Y entonces en lugar de castigarme, en lugar de que mis ganas de fumar sean ese niño de 5 años que se quiere echar a correr para escapar de mí, mis ganas de fumar se replieguen a mi voluntad y me pregunten, oh, yo quiero fumar, puedo, debo, me permites, está bien, y entonces en armonía y en equilibrio decido. Y allí es en donde aplica la alquimia. En estas ganas de fumar, este impulso que tengo de hacer lo que quería yo dejar, si no fuera fumar, fuera descansar demasiado o procrastinar o mentar madres o engañar o robar, cualquier cosa que quieras trabajar, entonces tomas ese impulso y lo metes a la alquimia, lo alquimizas, lo transmutas, no en el control, porque si lo haces al control, entonces lo único que estás haciendo es convertirlo en una inercia, crear una tendencia de cada vez que voy a hacer esto, entonces lo respondo de esta manera. Es como castigo, como un castigo premio, un premio castigo. Si lo hago lo que yo tengo que hacer para seguir creciendo, entonces no me duele, pero me equivoqué y entonces me castigo, me recrimino, me saboteo, me ofendo. Eso es brujería. Estoy haciendo brujería conmigo mismo para cambiar. Estoy dejando que el impulso me gane, que la explosión me gane, que la emoción se ponga por encima de la ecología, de la armonía, del equilibrio. En la magia domina la noción del nosotros o el otro. Es decir, yo con los que están cerca o los que están cerca. Con la brujería hay una separación. Yo soy el beneficiado o son ellos los beneficiados. No es el compartir, sino es la separación. Son los que no están cerca de mí, no el que tengo enfrente, sino aquellos que están en otro lado. A ellos son a los que les va a suceder el resultado de mi tarea o de mi esfuerzo. O es para mí solo, para mi egoísmo. La intención es mantener eh, en la vista, mantener la conciencia de esta diferencia. En la magia hay ceremonia, en la brujería hay ritual. Es decir, eh,
utilizamos los elementos que están rodeándonos de manera diferente. En la ceremonia nos armonizamos con ellos para que suceda todo conectado, para que todo esté conectado entre lo que estoy usando y yo mismo, mis ademanes, mis expresiones, mi energía, mi voz, mi tono, mi manera de ver. Y en el ritual son las cosas a las que le sucede el, el, el proceso. No es a mí, sino yo uso a las cosas para que le sucedan. No me involucro, estoy otra vez como separado. De un lado está la inteligencia, del otro lado está la impulsividad. El primer golpe, el instinto, la reacción. Y la inteligencia como ser adecuado, como ser evolutivo. Entonces, en la magia alcanzas a ver las consecuencias de lo que estás buscando. Deseas algo y a la vez evalúas, sopesas si ese deseo no se contradice con un deseo distinto, mayor o en otro lugar. Por ejemplo, deseo estar solo, pero para estar solo, entonces tengo que sacar a mis hermanos, o tengo que deshacerme de mi pareja, o tengo que ignorar a mis papás, o tengo que hacer que alguien, otro, se sienta desplazado. ¿Deseo que esa persona se sienta desplazada? No. Entonces allí hago una conciliación. Deseo estar solo, pero no deseo que ellos se sientan rechazados. Y entonces busco una manera diferente de estar solo o de vivir mi soledad, estando con ellos, pero aislándome. El otro es el impulsivo, ay, quítate, ya me cansaste, ya déjame solo, no me hables. Esas reacciones son impulsivas. Y cuando haces esta emisión de rechazo, sí, es cierto, estás haciendo un proceso psicológico, estás haciendo un proceso físico, estás haciendo algo social que decirle de una manera o de otra, pero también hay cierta brujería, hay cierta energía que estás moviendo más allá de lo que dices. Estás dejando una huella en el otro, estás sembrando cosas en el otro, en el ambiente. Cuando empezamos a hacer este trabajo, yo espero que ya les haya empezado a suceder a ustedes, empezamos a mover cosas que no vemos que se están moviendo. Es como, voy a usar una analogía que se me acaba de ocurrir, puede no ser muy adecuada, que es como si, aparte de tener manos y pies y cuerpo y cara y orejas, energéticamente tuviéramos tentáculos, tuviéramos patas de araña o tuviéramos pinzas de escorpión. Tenemos nuevas extremidades que pueden hacer cosas por nosotros. Y como si fuéramos bebés, que todavía no sabemos manejar las manos y que pataleamos sin darnos cuenta hacia dónde estamos pateando ni cómo usarlo, así nos empieza a suceder. Estos tentáculos, estas patas, estas tenazas, estas extremidades, somos torpes para manejarlas. Y entonces, cuando empezamos a trabajar esto y nos dejamos a llevar por la impulsividad, lastimamos al otro sin darnos cuenta. Porque con ese tentáculo, con esa pata, con esa pinza, lo tomamos, lo lastimamos, lo pellizcamos, lo aventamos, lo empujamos, lo enterramos. Lógicamente no le va a suceder en el físico, porque no lo estamos haciendo con el físico. Le va a suceder en lo etéreo, en lo inmaterial. Y entonces a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de el ambiente. Se siente rara la vibra. Es eso. Son esos tentáculos y esas manos y esas patas y pinzas que tenemos para mover las cosas que no tocamos. Finalmente, en esta dicotomía que son las fuerzas y las formas, que comentábamos también varias veces, toda fuerza tiene una forma, toda forma tiene una fuerza, y el carácter de la forma es correspondiente a la naturaleza de la fuerza. En la magia nos es primero y nos enfocamos más en las fuerzas, y en la brujería nos enfocamos más en las formas. Y una caricatura fácil que te puedes imaginar es que
Es muy fácil pensar en hacer brujería para que alguien se enamore de otra persona, en hacer brujería para que te salga, se cierre ese negocio que estás haciendo y que está en duda, o para que la abuelita que está a punto de morir se acuerde de ti y te deje algo en la herencia. Son formas, son cosas que se ven, que se manifiestan, que se cuentan. Si me va a hablar o no me va a hablar, si son 1000 o son 10,000, son expresiones de las cosas. Y eso sería hacer brujería, sin darnos cuenta de todo lo demás que implica. En la magia buscaríamos más bien la fuerza en lugar de la forma. Esa fuerza sería de querer abundancia, de querer tranquilidad, de querer salud, de querer vitalidad, de querer armonía. Aunque esa vitalidad, esa fuerza, esa armonía vengan de la herencia de la abuela. Pero el foco está en la fuerza, no en la forma. No es que yo quiera que me deje los terrenos la abuela, sino lo que yo quiero es que las cosas se resuelvan en armonía, para el bien de todos, o para el bien de nosotros, de todos, incluyéndome a mí. Y entonces en la cena de Navidad no me peleo con el otro tío por el terreno de la abuela, sino lo resolvemos, busco que se resuelva de manera inteligente, que haya abundancia. Si eso significa tener el terreno, qué bueno. Si significa no tenerlo, qué bueno. Y entonces me mantengo en, en, en el ambiente, en el ámbito de mi trabajo interno. No satisfago el hambre inmediata primitiva animal, sino me observo, a lo mejor para descubrir la envidia que le tengo al hermano consentido, que además es medio hermano y es el que todo el mundo quiere y al que la abuela le dejó todo. Y en lugar de buscar romperlo, lo trabajo. Esta envidia, ¿qué hago con ella? La conoces y, como decíamos en las sesiones anteriores, la enfrentas, la amasas, la pulverizas, la disuelves, la calcinas y ves en qué se convierte. Y la dejas trabajando allí 2 o 3 meses o un año completo entre una Navidad y otra para ver qué va a suceder el siguiente año, si la abuela o la mamá no falleció y si no hay nada que resuelva el testamento, y entonces al año la sacas del horno y ves qué sucedió con esa envidia. Es una conexión, estoy de acuerdo, no es una conexión inmediata o automática, es una conexión que tenemos que construir. Ya saben que si necesitan algún comentario, me dicen. Ok. No sé si tenías comentario, Rebeca, o te veía algo. Ok. Eh, entonces, ¿cómo es el deseo de la magia? Vamos a dejar aparte la brujería, no como lo malo. Finalmente, si estamos conectando esto desde el ámbito de la alquimia, vemos que la necesidad de hacer magia no es algo malo, es una necesidad que tengo que observar y que tengo que conocerme, que tengo que asumir, pero quedémonos con el deseo, con, con la parte, aunque suene redundante, y es redundante, deseable de la magia es el deseo. La magia no obedece al deseo como una necesidad, ya queda claro esto, sino como un ejercicio de poder. Esto es lo nuevo. No es nada más el divertirme porque tengo el deseo de salir a pasear. No es el deseo de me voy a comer un dulce, me voy a comprar un tamal o me voy a fumar un cigarro porque tengo el deseo. No, la magia es más el deseo como ejercicio de puedo hacerlo, soy capaz de sentirme poderoso, de ejercer el poder. Por eso es ejercicio de poder, ejercerlo. Saber
que puedo hacerlo. Esto empodera, no es para volvernos buenas personas y ser bonitos y ser bondadosos y tranquilos, no. Este también puede ser una imagen de guerrero, una imagen de héroe, una imagen de libertador. Es un porque puedo, lo hago. Y entonces llego a él. No es que lo necesite, sino es que quiero ver hasta dónde llega mi capacidad. Y ese ejercicio de poder, para seguir siendo mágico, seguir siendo ecológico, inteligente, armonioso, eh, eh, cuidadoso del otro, entonces debe tener al menos 3 características: modesto, moderado y místico. Modesto. Este poder no es para presumirlo con el otro. No es para decir, vean lo que he logrado. Ah, yo he podido hacer esto. Yo puedo detener el cáncer que me estaba, ya lo vencí. Yo ve cómo estoy superior. Yo puedo decirte qué estás pensando. Yo puedo adivinarte lo que deseas o el sabor del helado que vas a comprar. No, es algo modesto, algo que se queda adentro de mí, es para seguirme observando. No lo voy a presumir, porque en el momento en que lo presumo, se convierte en brujería, o raya en brujería, o se mueve hacia brujería. Aquí algo que viene muy al caso es que magia y brujería son opuestos, pero todos los opuestos están unidos por una naturaleza, y en realidad no hay una línea que brinque de magia a brujería, sino es un espectro, es una gradación. O sea, las cosas pueden estar muy cerca de la magia, muy cerca de la brujería, o estar por en medio. Y entonces esta presunción de poder empieza a moverse hacia la brujería. Deja de ser tan mágica para ser más brujeril. Y ojo, estoy hablando de la brujería no como lo malo, no como con el estereotipo de la sombra y la oscuridad y el egoísmo. No, sino simplemente como el estilo de hacer magia. Moderado. Es moderado el poder. No es una exageración. No es de todo el tiempo. No es de forzosamente tener que estar retando a la naturaleza y estarla cambiando y estando así. No. De pronto, ¿puedo hacerlo? Sí, pero también puedo no hacerlo. Puedo no hacerlo. Puedo decir lo que pienso. Sí, soy capaz, ya lo tengo estructurado, sé lo que puedo, y además tengo la libertad, y además me he ganado el respeto para que me escuchen lo que puedo decir, lo que puedo pensar, perdón. Pero puedo no decirlo. Me lo guardo. Y me guardo lo que pienso. Y entonces allí ejerzo el poder de no ejercer mi poder. Ejerzo el poder de callar al no ejercer mi poder de hablar. Ejerzo mi poder de opinar, y que eso signifique no me meto a hacer las cosas, simplemente opino. No todo lo tengo que hacer, a veces nada más opino. Puedo no hacer, puedo solo opinar, o puedo no opinar, o puedo no quedarme con los brazos cruzados y entonces sí hacerlo. Sí tengo mucho control de mí y sí puedo tener mucho desapego emocional, y de pronto veo un video en TikTok muy tonto de gatitos o de perritos y puedo emocionarme. Y ese también es un ejercicio de poder. ¿Puedo ver un gatito ridículo y sentir ternura? Sí. Ah, no sé si puedo. Entonces hago el ejercicio de ver si puedo. Y volvemos a conectar magia con alquimia. ¿Soy capaz de enternecerme con un video tonto de gatitos? ¿Con una frase de Piolín en un WhatsApp de señores? ¿Me puedo emocionar con eso? No, no puedo. Ah, entonces haz un ejercicio. Busca por qué no puedes. ¿Qué te impide? ¿Es no poder o es no querer? ¿O es porque crees que no debes? Y cuando lo logras, entonces no lo presumes, lo dejas moderado.
Y cuando lo logras, descubres que tampoco sabes cómo fue que sucedió, porque este ejercicio de poder también es místico. Viene de un lugar al que no puedes señalar con la punta del dedo, al que no puedes voltear a ver. Está en una dimensión que no es espacial. Y eso está bien. El que no puedas entender tu poder es madurez. Renuncia a entender la magia. Intentemos no estudiar a fondo cómo es que cada cosa se conecta con la otra y entonces la respuesta y los elementos cómo reaccionan y la cadena causa-efecto y la correspondencia. No. Bájalo de la cabeza, a menos que tengas la capacidad de entender perfectamente cómo caminas. Si tú tienes la capacidad de entender qué es lo que está haciendo cada una de tus piernas, en dónde está el centro de gravedad, por qué es que tienes que mover los brazos y cómo se balancea y qué tantos ajustes hiciste en la columna vertebral para mantenerte en un pie mientras avanzabas el otro, si puedes hacer eso, entonces adelante, ejerce el poder de entender la magia. Pero al menos yo no puedo. Yo camino y para mí es un misterio cómo camino. No sé cómo camino. Puedo entender ciertas cosas y puedo pensar y puedo maravillarme de que la rodilla es el objeto de ingeniería más elaborado de la naturaleza. Pues sí, puedo tener muchas cosas aquí arriba, pero eso no me explica cómo es que camino. No me explica cómo es que un insecto vuela. No me explica cómo funciona realmente la evolución o el tamaño del tiempo, que son 50.000 millones de años de la Tierra. No lo alcanzo a entender. Y ese no alcanzarlo a entender es modestia también. Es darme una dimensión propia. Y a la vez es poder. Es decir, puedo no entenderlo. Tengo el derecho y tengo el permiso de no entenderlo. Si intentamos hacer magia entendiendo cada una de sus partes, no estamos haciendo magia. Estamos haciendo psicología, estamos haciendo adiestramiento, estamos haciendo otras cosas. No magia. Eso es lo que le sucedió a la programación neurolingüística. La programación neurolingüística convirtió todos o muchos de los misterios de la mente en palabras, en tareas, en secuencias, en protocolos, en procedimientos. Y está bien, y funcionó bien, pero eso no es magia. Intentó descubrirlo, intentó develar el misterio. Y el misterio está más a fondo. Entonces, si nos quedamos en la descripción del proceso neurológico de recordar, porque entonces volteas tus ojos a la izquierda, o de mentir y lo volteas a la derecha, y se pierde la magia, la misma magia que defiende la programación neurolingüística. Déjalo en el espacio en donde está. Deja a los fantasmas en las cuevas. Deja a los monstruos en el closet. Deja a los seres misteriosos debajo de la cama. Ahí están bien. Ese es su lugar. No tenemos que forzosamente irrumpir en todas las tumbas egipcias. Dejemos a los muertos donde están. Y esos son misterios. Y esos son nuestros aliados. Son parte de la tarea del proceso. Lo místico es una de las partes más importantes de la magia, porque separa el proceso alquímico de la química, de la tarea de todos los días, del raciocinio. Si tratamos de hacer alquimia desde la inteligencia racional, nos vamos a perder en coleccionar objetos, en reacciones químicas. Y maravillarnos, la química puede ser fascinante, pero no va a suceder la correspondencia interna. No vamos a estar conectando nuestros procesos con lo que sucede allá afuera.
Si nos ponemos estrictos y un día descubres que ese azufre del que habla la alquimia en realidad no es el mismo azufre del que habla la química, porque uno era distinto que el otro, y que el oro no era oro, sino porque siempre sí se oxida el oro. Si haces todo ese proceso, estás enfriando la parte que le da vida a la magia. Lo místico es esa parte que no se puede explicar por ser compleja. Y cuando nos esforzamos por explicarla, entonces no es que expliquemos toda su complejidad, sino que desechamos aquello que no podemos explicar. Y entonces, en lugar de explicar lo complejo, lo que hacemos es reducir lo complejo y quedarnos con lo simple, con lo superficial, ignorando lo profundo. Es como tratar de explicar el océano describiendo las olas. Sí, alguien te puede creer que eso es el océano, las olas, pero se está olvidando de todo lo que está sucediendo abajo. Es tal cual. El proceso mágico que debe ocurrir en ti como alquimista debe suceder en las profundidades del océano, no en las olas. Lo místico es hallar la conexión entre lo personal y lo trascendental, entre yo como persona, yo como individuo, yo como este que está aquí. Me pongo mi nombre, me pongo mi cara, me pongo mi ropa, me pongo mi manera de ser, mi edad, mi familia, mis ancestros, mis apellidos, mis títulos, mis estudios. Este yo conectado con lo trascendental, con lo que viene de no nada más mis ancestros que conozco por apellido, sino mis ancestros evolutivos, mis ancestros como animales, mis ancestros como bacterias y hongos y, y, y seres unicelulares, pero también hacia adelante, como todo lo que va a quedar de mí, todo lo que se van a convertir, mis cenizas o mis huesos o los gusanos que se coman mi cuerpo. Conectarlo hacia los dos sentidos, y que no nada más es al futuro y al pasado, sino también en lateral. Trascendente también es que hay alguien en otro lado en este momento pensando en mí. Dándose cuenta o no dándose cuenta, algo está pensando en mí. Alguien está pensando en mí. Algo está sucediendo que tiene que ver conmigo. Con este migo, este yo, este mí que soy, conectado más allá del espacio, el tiempo y la materia. Y entonces lo conectamos con esta famosa frase del Principito: lo esencial es invisible para los ojos. Bien, es a esa esencia a la que queremos conectar. Esa esencia es mística, ese es el misterio. El misterio es la esencia visible para el corazón, no para los ojos. Para el corazón como expresión, yo diría para el centro, para el núcleo, sería la mejor traducción. Me gusta mucho decir, y perdón si lo repito muchas veces, pero en ciertas lenguas como el francés, corazón y núcleo son la misma palabra. Y creo que de allí vino la confusión o la desviación de pensar que sentimos con el corazón, o que te guardo en mi corazón, o que el alma radica en el corazón. No, yo creo que amamos, sentimos, y el alma radica en el núcleo, en el centro. Pero eso es etimología. Recuerdas que tienes tu laboratorio, recuerdas que tienes tu horno, recuerdas que tienes todos tus espacios, las ventanas, las paredes. Si hay una silla, tal vez te has imaginado un banco, tal vez te has imaginado algún mueble con cajones, algún especiero, todas las cosas que hayas querido tú poner allí. Hay forzosamente una mesa de trabajo de 4 patas, sólida, rígida, fuerte. Y en esa mesa hay muchas cosas con las que vas a trabajar, desde libros hasta probetas. Va a haber tubos, va a haber un mechero, va a haber muchas cosas. Al momento de hacer esta conexión entre la alquimia y la magia, te das cuenta que eso lo comparten perfectamente porque son el mismo.
la mesa, la mesa del mago, como aparece en la carta del tarot, siempre el mago va a aparecer con una mesa. Y en muchas de las ceremonias vas a ver que hay una mesa. En la misa de la iglesia, hay una mesa y en la mesa hay cosas. Y la mesa tiene que tener una forma, tiene que tener unas características. Esas cosas son magia y alquimia. Las, casi todas las religiones tienen que ver con magia y con alquimia. Bien, en la mesa del mago, en esta mesa en donde vas a trabajar, o la próxima vez que entres en una meditación o entres en cualquier momento a tu laboratorio y veas tu mesa, busca si están estos objetos. Y esos objetos los vamos a relacionar con una fuerza que a la vez nos va a llevar hacia un símbolo. La mesa representa la reverencia. La mesa es la forma, la reverencia es la fuerza. Y es el símbolo de un altar. Un altar, sí, como el altar de los muertos del Día de Muertos, o como un altar como el de la iglesia, o un altar como el altar que utilizan los orientales para meditar. Es un espacio eh, sagrado dedicado a. Eso es la mesa. La reverencia, la solidez. No es la solemnidad, no es estar serio, sino la reverencia de vibrar con el otro, de sentirte que estás conectado con el otro, como si fuera reverberancia. El saber que esa energía te es superior, pero te incluye. En la mesa vas a encontrar o vas a tener o puedes poner un báculo. Un báculo es como este palo grandote de Gandalf. Es como un bastón que supera la altura de la cabeza y que normalmente en la punta tiene un símbolo. Eso es un báculo. Ese objeto representa la responsabilidad, contiene la fuerza de la responsabilidad. Es el ser responsable. Por eso lo tienen los reyes y lo tienen los sacerdotes y lo tienen los altos magos. Y representa a la autoridad. Es decir, la forma es el báculo, la fuerza es la responsabilidad y lo que nos debe inspirar es autoridad. En la mesa vas a encontrar una copa. Esa copa representa el placer, simboliza el placer, ese placer que viene de lo que está en la copa, pero que no se consume la copa, se consume el contenido. La fuerza es el misticismo y por eso se llaman bebidas espirituosas o en relación a, no precisamente por eso, pero es que esa bebida tiene un algo que se conecta más allá de nutrirnos, conecta con la psique inicialmente, si lo quieres ver de manera simplona, pues desequilibra tu psique y te emborracha porque desconecta y conecta cosas en la cabeza. Sí, eso se llama una bebida espirituosa y el simbolismo mágico es el placer, ese placer que te desconecta del cuerpo, como el placer sexual, como el placer de la diversión, como el placer de amamantar, como el placer de dar a luz, como el placer de abrazar a tu hijo, como el placer de ver un amanecer. Esa conexión que va más allá de los cinco sentidos. En la mesa vas a encontrar una espada. Esa espada es la forma y la fuerza que está detrás de esa espada es el poder y la justicia. Y este es un elemento bien importante para los que estén estudiando la filosofía hermética por otros lados. El, el poder y la justicia están representados en una espada siempre de dos filos. No es un machete, no es un sable, no, es una espada. El símbolo pretende ser, pero obviamente puedes moverlo, puedes cambiarlo, como la espada de los templarios, de mango pesado y de doble filo. Y esa es la justicia, porque corta en los dos sentidos. Y es el poder, por eso es una espada fuerte y pesada. Pero representa la guerra. El símbolo es la guerra. Esta guerra que es el combate a lo que está establecido para transformarlo. El cambio, el romper, el buscar vencer con lo que no estoy de acuerdo y crear nuevos acuerdos. La guerra, sí, es el ejercicio del poder, es el dominio.
es el reino. Y en ese reino, en algún momento ya lo comentábamos, ese reino es la manifestación del rey en la realidad. Esa es la espada, es la conexión con la tierra. También vas a encontrar una moneda que puede ser de oro o de plata, o puede ser de algún otro metal, dependiendo el contexto en donde te encuentres. Esa es la forma. En la fuerza está la materialidad. La moneda es el símbolo que contiene los bienes del mundo. Por eso es que nuestra civilización o la civilización humana creó a la moneda como símbolo de este es el mundo, esto es lo que yo poseo, este es el poder, estos son los bienes, los recursos. Una moneda representa los recursos. Cuando tú trabajas y te pagan con dinero, lo que están diciéndote es, los recursos que invertiste me dieron una utilidad, me hicieron ganar algo y ese ganar no te lo puedo regresar en especie, te lo regreso en un símbolo, que es el dinero para que tú lo utilices como un símbolo para comprar lo que necesitas. El dinero fue uno de los grandes inventos de la humanidad y se incrusta en la magia como el símbolo del mundo, de la habilidad de tener, poseer, eh, eh, invertir, ejercer los recursos. Va a haber una flor, eh, cierta variación es que en el salón en donde esté la mesa estén las flores. Lo ortodoxo sería que haya una o tres flores blancas en la mesa y entonces sobre la mesa o en florero o acostadas pues en la mesa. Esto estoy diciendo a lo mejor un poco exagerado y ortodoxo. Obviamente las variaciones son muchas. Y finalmente, quiero acentuarlo, la magia es un arte mental. No tiene que estar físicamente, sino con que tú evoques las energías. En este caso de la flor, la naturaleza, el contacto con la vida orgánica. Y ese contacto con la vida orgánica te lleva a la compasión. El mayor contacto con la vida de otro es el compartir la pasión del otro. Es decir, lo que invade su ser, lo que invade su aquí y ahora, compartirlo con él. ¿Qué es lo que te atañe? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te preocupa? Eso es compasión, compartir la pasión, que tu pasión se conecte con la mía, me induzca a una pasión semejante. Y va a haber una vela, una vela representa en realidad el fuego. La vela va a estar encendida durante el proceso alquímico o mágico. Eh, es una vela porque en sí misma tiene el combustible para encenderse, es decir, no es un mechero o no es una flama de gas. La fuerza que contiene una vela es el espíritu. ¿Por qué la vela? Bueno, porque el fuego es de los cuatro elementales el que representa la transmutación. El fuego transmuta aquello que quema. No nada más derrite la parafina, sino que la convierte en luz, calor y humo, carbón. Y el símbolo se está refiriendo entonces a la transmutación. Cuando el fuego está presente en un cuarto, en un trabajo, en una meditación, en un sueño, en una ceremonia, en un ritual, estamos invocando a la transmutación. Entonces, puede ser que tú hagas un ejercicio de meditación una vez al mes, a lo mejor en el día de tu cumpleaños. Yo cumplo los días 15, entonces a lo mejor puede ser el día 15 a las 8 de la noche o a las 8 de la mañana y te pones tú un día al mes y pones una velita al frente de ti y meditas con una velita enfrente. Y esa velita, tú la cargas mentalmente con la fuerza del espíritu y el símbolo de la transmutación, para que esa energía se conecte con lo que quieres transmutar, con el proceso que estás haciendo, con la tarea que quieres cumplir, con el tú en el que te quieres convertir, con el tú en el que quieres ser.
Sé que soy luz pura porque cuando me vi, me cegué. Y cada vez que me veo, quedo ciego. ¿Qué necesito para hacer magia conmigo mismo? Para hacer la alquimia, lo comentábamos ya en algún momento, voy a describir, voy a contactar con una fuerza en mí, con un impulso, con una necesidad, con un hábito en mí, y después voy a buscar la manera de gobernarla, para conocer cómo es esa fuerza y gobernarla. Entonces lo que voy a hacer es buscar en lo más evidente de mí, en lo que se ve, en lo que se toca, en lo que todo mundo describe, en lo obvio en mí. Muchas de las cosas que quiero trabajar, muchas de las cosas que me mantienen anclado al nivel de ser humano que soy, son tan pesadas, son tan estruendosas, son tan estorbosas que son evidentes, que surgen, que brotan, que, que, que no pueden pasar desapercibidas. Y entonces es allí en donde voy a colocar mi atención. Voy a buscar lo más evidente de mí. ¿Qué es lo más evidente? ¿Qué es lo que más hago? ¿Qué es lo que alguien podría describir de mí si le preguntaran, ¿cómo es Janet? Las tres primeras ideas que le vienen a alguien cuando describen a Janet, esas son las evidencias. Y es allí en donde voy a encontrar una fuerza y voy a encontrar también la manera de gobernarla, esa fuerza para trabajar y la mecánica, la técnica para trabajarla. Ya que tengo esa fuerza, esa descripción, ya que ubico una parte de mí, entonces observo una forma e intuyo esa fuerza. Esa fuerza primero fue como genérica, fue como una gran característica general. De allí voy a tomar una forma. Es decir, cómo lo manifiesto, cómo lo pongo, cómo se me nota, qué es lo que puedo contar de eso. Si a lo mejor lo que quiero es ser más amoroso, entonces, ¿cuántas veces al día perdí la oportunidad de decirle a alguien que lo quería? Y a lo mejor me describieron como alguien seco, hosco, frío, sí cercano, pero reservado, ok. Entonces, ¿cuál es la evidencia de ello? ¿Cuál es la forma? Me guardo las cosas cuando las quiero decir, o me brinco, o ignoro las oportunidades de hacer sentir querido al otro. Y cuando descubro entonces, me descubro a mí mismo callando ante un te quiero, ante un gracias, ante un eres importante, ante un mostrar una sonrisa, ante el tomarle la mano a alguien, ante darle un abrazo, al plantarle un beso en la frente, voy a intuir la fuerza que me impide hacerlo, o la fuerza que me hace hacerlo, o la fuerza que me lleva a cambiarlo, según lo que estoy haciendo. Y entonces ya observé que a lo mejor sí soy cariñoso, pero no lo demuestro. O, o, o soy demasiado intenso y le digo a la gente las cosas sin filtro y sin cuidado y sin tacto. Ya lo observé, ya lo encontré. ¿Qué está detrás de esa fuerza? Ya identifiqué la fuerza. A lo mejor es enojo, a lo mejor es tristeza, a lo mejor es miedo, a lo mejor es soledad, a lo mejor es duelo, a lo mejor es pena, vergüenza. Decido una nueva forma para esa fuerza. Lo que tengo es vergüenza, me da vergüenza. Bien, esa vergüenza, ¿cómo quiero manifestarla? Si regresamos al ejemplo de no soy capaz de decirle a la gente que lo quiero porque me da vergüenza, ya lo descubrí. Ok, mi vergüenza, ¿cómo la quiero manifestar? En lugar de manifestarla con no decir a la gente que la quiero, ¿cómo voy a manifestar mi vergüenza? Y lo resolvemos en lo cotidiano. A veces, por ejemplo, alguien puede decir, me tapo los ojos y entonces ya siento que no me ven. Y seguramente has visto gente que se tapa los ojos
y tapándose los ojos te dice las cosas que siente. O medio se tapa la boca y te dice las cosas que siente medio tapándose la boca. Allí está resolviendo, le estoy dando una nueva forma a una fuerza para no reprimir la fuerza. Cambio la forma. Y al cambiar la forma, entonces cambiamos la fuerza. Y ese cambio de forma o ese cambio de fuerza, si alcanzo a tener acceso a cambiar la fuerza y no nada más la forma, entonces lo voy a llevar por diferentes, digamos, niveles o etapas. Primero, la reprimo. Reprimo la expresión o reprimo el silencio. Sí, soy muy cariñoso, pero normalmente no digo que quiero a alguien, entonces mi silencio lo reprimo. Y digo, sí, te quiero. Sí, sí eres importante. Y aunque me cuesta trabajo y aunque me sienta obligado, lo hago. Es decir, eh, mm, me impongo a mi eh, impulso. Me impongo y lo hago distinto. Eso es reprimir. Cuando estoy oprimiendo el impulso y lo sostengo. Ya sea, puedo reprimir mi necesidad de quedarme callado o puedo reprimir el decir. Si lo que estoy trabajando es decir groserías, entonces las reprimo y me aprieto los dientes o me muerdo la lengua o cierro los puños o tiemblo los brazos y estoy reprimiendo. El, una vez que tengo suficiente experiencia reprimiendo, tal vez descubro que soy capaz de controlar. Ya no tengo al niño de 4 años amarrado a mí, eso sería reprimirlo. Ahora lo mantengo cerca de mí como mantenemos cerca de nosotros a un perro muy juguetón, jalándole la correa de vez en cuando, tun, 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 para que se quede, para que se quede, para que se quede. Le soltamos la correa un poquito y cuando se aleja le damos el jalón. Eso es controlar. Descubre que puedes hacer lo que quieras hasta donde yo, y aunque te quieras ir para allá, te mantengo la correa jalada. Eso le hacemos también a un niño cuando lo jalamos por la mano, cuando le agarramos por la ropa por detrás, por debajo de la nuca. Lo estamos controlando. Y control también es los papás que ven feo al niño para que el niño se porte bien. Eso es control. Pero ese también funciona. Sí, funciona para como segunda etapa de controlar aquella fuerza que quiero cambiar en mí. Y quizá voy a procrastinar y empiezo, saco el celular y empiezo a jugar. Y al principio lo reprimía, decía, no, dejo el celular. Ahora lo controlo y digo, oh, un solo episodio, juego eso y me voy. ¿Ok? Y si pierdo, pues perdí y no reinicio. Y lo empiezas como a limitar. Y después pasas al gobierno, a dar el siguiente paso. Las cosas son como suaves. No necesito convencerte porque tienes confianza en mí. Entonces el niño ya no se quiere echar a correr, no necesito amarrar. Él viene agarrado de mi mano porque confía en mi criterio. Eso es el gobierno. No necesito pegarle, gritarle o verlo feo. Él con su mirada me va a preguntar y yo con la mirada le voy a asentir o a negar. En amor. En amor en todas sus naturalezas. Amor con un hijo, sí, pero también en amor en contacto con el otro, en el no es eso lo que necesitas. Tú no necesitas salir corriendo para ir a los helados porque te va a atropellar un carro o te va a robar un señor. Mejor, aguántate un poquito, ahorita yo te llevo. O no te llevo. O no tengo dinero para el juguete. Pero tú sabes que no estoy haciéndolo para hacerte sentir mal. Eso es gobierno. Y eso mismo voy a hacer conmigo. Quiero a lo mejor romper cosas porque estoy desesperado de que mi cuarto es un chiquero, ya quiero romper cosas. Y primero podría haberme reprimido, voy y rompo cosas en el baño. Podría haberme controlado, decir nada más voy a romper lo que sea verdaderamente basura. También podría gobernarme y decir, a ver, creo que quiero un cuarto más bonito. Y entonces te pones a acomodarlo sin pelearte con que las cosas estén tiradas, sino disfrutando lo que vas descubriendo.
hasta jugando, y te pones el gorro que tenías ahí perdido y descubres el calcetín que faltaba porque el otro ya se había quedado huérfano, y lo haces armoniosamente y cambias desde un nivel distinto. Lo que queremos es conectar la alquimia, la filosofía y la magia. Por eso esta parte, para los que no han tomado el Equivalión, eh, la reitero. La filosofía, al menos que nosotros aquí estamos utilizando para redondear esta experiencia, es la filosofía hermética, principalmente los 7 principios universales, que describen cómo funciona el universo para describir cómo funcionamos nosotros. Pero si no, cualquier otra filosofía, tu propia filosofía, si la tienes. Toma una pequeña parte de ti que quieras cambiar. Conócela, estúdiala. Descubre la fuerza que se halla detrás. Deja la forma intacta y haz magia con la fuerza. En realidad, la forma va a cambiar, pero como resultado de la magia que hagas con la fuerza. Al principio, quizá tienes que reprimir y controlar, y eso sería mover la forma para que cambie la fuerza. Pero es más difícil saber a dónde se va a mover la fuerza. Si tú controlas a un niño, bien lo puedes hacer obediente, bien lo puedes hacer sumiso o bien lo puedes hacer rebelde. Pero si en lugar de cambiar la forma, cambias la fuerza y buscas que el niño sea confiado en ti y en él, que sea prudente, entonces no necesitas controlar su comportamiento. La intención es llegar a aprender a mover las fuerzas, transmutar las fuerzas para que sean ellas las que cambien a la forma. Y esa conexión sucede de tener los 3 elementos. La filosofía que nos dice el qué, la alquimia que nos dice el cómo y la magia que nos dice para qué. Los 3 elementos que necesitamos mantener como en inventario en nuestro laboratorio: azufre, sal y mercurio. Traduciendo estos elementos, nos decimos a nosotros mismos: estudia con intensidad y constancia. Asume con reverencia lo que descubras. Adquiere conocimiento y sabiduría. Estas 3 tareas suceden conectadas con estos 3 elementos básicos de la alquimia. Hay otros, en otros lugares, otros niveles. Estos 3 son los que nos corresponden en este momento: el azufre, la sal y el mercurio. El estudio, la paciencia y el conocimiento. Y entonces vas a descubrir que tu transitar por la vida toma un color distinto, sabe diferente, huele de otra manera, se siente un caminar a otro ritmo, en otro piso, con menos piedras, con menos tropezones, o con más tropezones, pero divertidos, o tal vez no tan divertidos, pero útiles, y a veces no útiles, pero sí necesarios. Persuade y seduce. Antes de, de, de ponernos como objetivo el control y la represión, deberíamos ponernos como objetivo la persuasión y la seducción para llegar al gobierno, o para estar en el gobierno, o para que el gobierno signifique persuadir y seducir. Si persuades y seduces, si convences, si enamoras, si
generas el mismo deseo de eso por ti que de ti hacia eso, que sería el seducir, entonces la fuerza te va a obedecer. La fuerza va a hacer lo que le corresponde hacer por tu deseo, por tu voluntad. Cuando hayas encontrado ese lenguaje como pensamiento, como la forma de decirlo, pero lenguaje también como el cuerpo, el cómo te mueves, el qué pones enfrente, el qué visualizas, lenguaje también como los símbolos, el contenido de tus ideas, de tus definiciones, de tus objetos mentales. Por eso fue el tiempo que le dedicamos a la mesa del mago. Vas a poner la mesa del mago y allí es en donde vas a hacer las cosas para que encuentres con qué comunicarte. Por eso es que cada uno de los objetos tiene un significado, porque a lo mejor vas a necesitar pelearte con algo que necesitas romper y cambiar, y sabes que vas entonces a recurrir a la espada, y que la espada va a ser pesada, y va a ser difícil, y va a ser peligrosa, porque tiene dos filos, y ataca de los dos lados, pero es larga, es blanca, es fuerte, es sonora, y va a ir hacia la justicia, hacia el establecimiento de un nuevo orden. O bien, tal vez no es la espada lo que necesitas para romper las cosas. El lenguaje puede estar en la vela, en la flamita, en la Shekinah, le llaman en algunas filosofías, en esa lucecita que te conecte con lo trascendente, con el espíritu. Y buscar ese para qué, ese de quién me viene, ese quién me creó, esas preguntas conectadas con la búsqueda de respuestas. Cuando encuentres ese lenguaje, entonces la fuerza te va a obedecer. Cuando encuentres qué símbolo vas a utilizar, si el azufre, la sal, el mercurio, si el horno, si el matraz, si el crisol, si vas a hacer el fuego de madera o si vas a hacer el fuego con acerrín, si quieres las cenizas, quedártelas y desechar el humo, o quieres quedarte con el humo y desechar las cenizas. Cuando sustituyas el deseo de la naturaleza con el tuyo, con tu deseo. Cuando la naturaleza esté convencida de que quiere lo que tú quieres, o cuando hayas aprendido la lección. Cuando al observar el qué, el cómo y el para qué tome doble tamaño, doble peso, explote y entonces se resuelva que tu deseo tal vez no era el adecuado, no era eso lo que deseabas, no era eso lo que buscabas, sino que deseabas algo más grande, o no te habías dado cuenta que deseabas algo más que lo que pensaste que deseabas. La fuerza te obedecerá cuando hayas encontrado el lenguaje, cuando sustituyas su deseo con el tuyo, o cuando hayas aprendido la lección. En ese caso, entonces, la fuerza va a hacer lo que necesitas que haga, no como una necesidad imperiosa, no negociable, sino como una necesidad nacida del ejercicio de tu poder como deseo. Y cuando la fuerza te obedezca, por correspondencia, la forma va a cambiar. Y cuando la forma entonces cambie, habrás hecho magia contigo, con tu exterior, con tu vida, con el mundo, con cualquier espacio alrededor de ti. Pero no tienes que hacerlo todo el tiempo, pero no tienes que dedicar tu vida a eso. Date un espacio. Este proceso no es el del ermitaño. Este camino no es el del mártir. Este, este sendero no se anda en soledad. La soledad no es tierra fértil para el amor. Necesitamos estar con el otro. Sí, nos aislamos, sí, nos guardamos, sí, nos sabemos independientes, pero salimos al mundo.
Y en el mundo nos reímos, lloramos, nos quedamos viendo una mosca parada en la ventana, nos quedamos viendo a la gente caminar en la calle, nos quedamos viendo el semáforo esperando a que cambie de luz, a lo mejor a que vuelva a cambiar a rojo porque no pudimos avanzar y simplemente lo contemplas y lo dejas ser y dejas de luchar. A veces no tienes que luchar, a veces puedes descansar y te vas a la cama y duermes y no tienes que resolver todo en un solo día, porque entonces vas a descubrir que para eso tenemos varios días y sueñas. Y quizá en el sueño encuentras respuestas, o en el sueño encuentras preguntas, o en el sueño te diviertes, o en el sueño te atemorizas, o en el sueño lo sufres, tienes pesadillas, o lo disfrutas y tienes ligerillas. Y en el sueño te esparces, te expandes, te explotas y descansas. Y no todas tus sesiones de meditación tienen que ser con la búsqueda de ser un mejor ser humano. No, nada más quiero quedarme en silencio. A veces nada más quiero quedarme quieto. A veces nada más quiero estar conmigo, descansar. Y juego. Y juego, sí, con la magia. Y puede ser que ponga una aguja flotando en un vaso de agua y diga, la quiero hacer girar. Y digas, con mi mentalismo voy a jugar a que puedo mover los objetos. Y puedes jugar a que tratas de adivinar lo que el otro va a decir. Y juegas a tocar la cara de alguien y descubrir qué está pensando y qué está sintiendo. O juegas a anticiparte al diálogo de la televisión. Juega, eh, diviértete en el jugar, diviértete en el hacer. Si eres aprendiz de mago, si eres aprendiz de alquimista, no tienes la responsabilidad del gran maestre, del gran maestro, del gran iluminado. Métete al laboratorio y juega, tira polvo, barre, eh, cosas abajo del tapete, haz experimentos, gózalo. Que no sea este proceso de sufrimiento, de aislamiento, de dolor, de martirio. No, no somos mártires. El martirio es un camino que alguien elegirá. No creo que el martirio sea el camino del mago y del alquimista. Simplemente haz lo posible por encontrar la respuesta que buscas sin romper la secuencia que te pone enfrente el universo, sin luchar contra ella, a menos que sea necesario luchar. A menos que esa sea la lección, luchar. ¿Y cuándo vas a saber la diferencia? Te vas a equivocar. Y eso también está bien. Hasta que un día te mires en el espejo o te mires en otros ojos y digas, hermano maestro, en nombre del mundo, te agradezco el amor. Gracias. Eso es todo por la sesión de hoy y también es todo por la secuencia de alquimia. Les agradezco muchísimo que hayan tenido la paciencia de cambiar la sesión para el día de hoy y los invito a continuar. Acompáñenme. Gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Chano. Gracias. Muchas gracias, Luis. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Sí, en el chat ya están las fechas y bueno, si tienen gente que está interesada, se los agradecería mucho. Ok, claro que sí. Muchas gracias. Chano, Gracias, estuvo increíble. Muchas gracias por todo. Un Muchas abrazo. gracias. Luis, Gracias. mil gracias. Gracias. Muchas gracias. Chan, Sí. muchas gracias. La verdad es que no sé si te tomaste como referencia el que te pregunté un día dónde habías estudiado alquimia y decidiste hacer esos cursos debido a eso. No lo sé, pero pues bueno, no sé, fue lo que pensé, ¿no?
Sí, sí, tiene que ver. Y pues se me hace muy, muy gratificante porque pues es una posibilidad más que puedo tener a como que, bueno, que ahorita no hay escuela y pues no es como que pueda ir a investigar hasta la escuela o estar mandando mensaje porque pues sería nada más cotizar, ¿no? Ajá, Entonces, pues ahorita gracias por la facilidad y, y voy a estar en el Kybalion si, bueno, si todo me lo permite. ajá, Además, seguramente voy a meterme de nuevo al curso de alquimia contigo para retomarlo otra vez, porque hay cosas que me cuesta entender todavía. Creo que alguna vez dijiste que a veces hay que dejar que las cosas fluyan y no tratar de entenderlas, ¿no? ajá. Entonces, pero sí me cuesta todavía. Y, y ahorita me pongo a pensar como, a lo mejor ya lo dijiste, pero me pongo a pensar y como, entonces, al final, ¿cómo practico la alquimia? Porque sí vimos prácticamente muchas cosas, de dónde viene, qué es, qué actúa, qué es nuestro lugar de trabajo, cómo nos podemos proteger, distraer, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, pero ¿cómo practicas la alquimia? O sea, también a mí me gusta esa como metáfora, bueno, no metáfora, sino esa acción de la meditación y me Ajá. gusta o sea, ahorita no lo he practicado mucho, pero me gusta el pensar o bueno, más bien, no lo pensaba de la manera en el que me siento y a estar conmigo, sino me sentaba a meditar, pero no para estar conmigo, sino para mejorar. No, o sea, Ajá. entonces también ese era un problema, porque no estaba conmigo y decía como, y no, ya cuando lo dijiste, pues se abrió como unas puertas muy grandes, ¿no? Ajá. Entonces, no sé si tengas una respuesta para mí. Bueno, sí, una parte es que la respuesta más concreta a cómo practicas la alquimia sería el identifica algo que te cueste trabajo aceptar con los demás, algo que tú consideres es parte de tu sombra, un secreto tuyo, una inseguridad, un dolor, un mal vicio, un, algo vergonzoso. Puede ser que lo conozca todo el mundo, puede ser algo grave, puede ser algo muy, muy pequeñito. O sea, cuando identifiques algo en ti que te cueste trabajo aceptar que seas, eso como principio, como primer paso, inviértele energía. Ponte a pensar en ello. Ponte a observarlo, a conocerlo, y si es posible, a dejarlo ser. O sea, haz de cuenta, no sé, me muerdo las uñas, ¿no? Y tengo los dedos horribles porque me muerdo las uñas. Y eso, obsérvate mordiéndote las uñas, o sea, antes de decir, ya no las voy a morder, no, un día que te gane, te muerdes las uñas, obsérvate y ve qué es lo que está sucediendo, para que conozcas cuál es tu intención al morderte las uñas, cuál es la emoción de saber que, ay, soy de los que se muerden las uñas, ¿me explico? O sea, qué cosas están involucradas en el concepto morderse las uñas. Y la idea es que lo importante no está en morderte o no las uñas, sino en lo que está dentro de morderte las uñas. Inseguridad, dolor, soledad, no te gustan, no te gustas, a lo mejor un día robaste algo de niño y te dieron un manazo y entonces morderte las uñas es el símbolo de quererte comerte las manos para no tener manos. ¿Me explico? Algo vas a descubrir al observarlo y decir, ¿qué está pasando conmigo al morderme las uñas? Algún monstruo, algún fantasma, algún demonio va a empezar a asomar la cabeza. Y cuando eso suceda, entonces dejas de lado el morderte las uñas y trabajas con el demonio. Ah, ok, Y ok. detrás del demonio vas a encontrar que ese demonio en realidad no existe, es una fantasía como el de morderte las uñas, y detrás está un monstruo, y dentro del monstruo está un fantasma, y dentro del fantasma está una versión tuya, o está un abuelo, o está una caricatura, o está, y adentro, 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 adentro.
hasta que llegue un momento en donde ya sientas que ese es el punto importante. Ese punto importante es como el resultado de tu primer proyecto de alquimia. Digamos que después de meter piedras y lodo y palos en tu crisol al horno y sacar y tirar la basura y sacar y tirar la basura y volverlo a meter y tirar la basura, ya te quedó un metalito. Un metalito a lo mejor café, que se ve oxidado. Bien, ese es el primer resultado de tu alquimia. Y a lo mejor ese resultado lo observas, lo cuidas, lo dejas estar allí hasta que un día descubres que si lo combinas con azufre, salo, mercurio, es decir, si lo estudias, si le tienes paciencia y compasión o si lo tratas de desmenuzar, lo puedes volver a meter al horno. O de pronto descubres que eso que metías allí era, voy a hacer un juego, a lo mejor inseguridad de quedarme solo cuando sea grande. Y eso lo juntas con que las parejas que me busco siempre me maltratan. Y entonces ya tienes dos elementos que combinar para volver a meter al horno. ¿Sí? Ok. Sí, 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 sí. Esta es la alquimia. El que vayas descubriendo qué está dentro de cada cosa y la metes a quemar, a disolver, a romper, etcétera, para ir desechando lo que no sea importante y te vas quedando con lo importante. Pero entonces lo primero es estudiarte, conocerte. Exacto, sí. Y de ahí ir más bien de ahí ir desmenuzando todo, ¿no? Como me estabas diciendo. Sí. Y entonces es como si yo me meto a trabajar algo y después lo meto con la compasión, entonces después lo trabajo desde el punto de la compasión. O sea, primero le tengo compasión y después viéndolo con compasión lo vuelvo a trabajar. Ajá, exacto. Ahorita tú tomaste la compasión. En el momento de estarlo trabajando en la realidad, ¿sí? Vas a decir, no, no era la compasión. Yo más bien lo voy a juntar con la rabia o lo voy a juntar con el hambre. O sea, tu inteligencia interna te va a ir guiando a con qué meterlo. A lo mejor la primera vez lo metes con la compasión y dices, quedé igual, desperdicié 3 meses de mi vida porque no pasó nada con la compasión. Entonces ahora lo vamos a meter con el frío. Y ahora en las mañanas me salgo a correr con una playerita y paso con el frío. ¿Por qué se me ocurrió el frío? No sé. Y tú lo juegas con eso. Okay. ¿Me explico? Sí, O sea, sí. una parte de ti te va a ir como diciendo, prueba por aquí, prueba por allá, y de pronto uno de esos das. Este sí tuvo sentido. Ok, lo trabajo y le voy quitando las cáscaras hasta que me voy quedando con lo importante. Ok. Ya me quedó más clarito. Entonces, bueno, para finalizar, muchas gracias otra vez. Sí, me dijiste que pues prácticamente pagara con lo que yo creía que equivalía a tu trabajo. Sí. Y entonces, sí, no me han dado mi beca lamentablemente todavía, pero al igual el siguiente que me meta también voy a darte mi esfuerzo para pagártelo, más que nada. Sí, no, no. O sea, es un punto que resulta de lo que consideras que vale mi trabajo y lo que tienes para disponible. Sí. Ok. O sea, Y sí, de hecho, con una amiga le he estado mencionando mucho, entonces, pues también ahí hay otra duda, ¿que te mande mensaje o que o cómo le hacemos? sí, de preferencia que me mande mensaje para que yo la pueda meter al grupo de WhatsApp Ok, y allí ya confirmamos la hora, el día y todo, ya los tengo como a la vista, pues. Sí, que me mande ok, mensaje porque también seguramente va a tener dudas o cosas así. ok, pues, bueno, Sí, que muchísimas finalmente gracias. también podría llegar al último momento y no hay problema. Ok, bueno, me parece bien. Muchas gracias, de verdad. Cuídate Gracias. mucho. Un abrazo.